Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Paladina séptimo. ¿Seducir o no seducir? Esa es la pregunta. El héroe ha sido avistado en la ciudad Tendidal, dijo el líder de mi grupo. Tos mostraba absorto en sus pensamientos, no parecía gustarle la idea de tener a ese tipo en una ciudad limítrofe. El día de hoy vestía su armadura completa, brillando al reflejar la poca luz de sol que le llegaba desde este callejón. ¿Debería importarme? Pregunté. Se suponía que estaba buscando al héroe, pero actualmente tenía otras prioridades. Las pistas del culto a la bestia de pronto desaparecieron, los ataques de monstruos habían disminuido y la cantidad de zombies en el exterior también se había reducido. Sabía que no era la más inteligente entre los paladines. Incluso con lo idiota que podía ser el chico traído de otro mundo, probablemente también me superaba en cuanto a cerebro. Confiaba en mis instintos, y mis instintos me hablaban de un peligro latente, pero solo llegaban a eso un mal presentimiento. La falta de información a veces era más abrumadora que tener miles de documentos por ver. 10. Parece que estar con la reina te ha afectado negativamente, comentó mi superior. Recuerda cuál es tu misión en todo esto. No has venido a jugar a la casita con la monarca, estás a su lado para protegerla de los peligros mientras investigas el paradero del héroe. No quería. No me gustaba. Alejarme de la reina no se sentía bien, me preocupaba mucho por ella por algún motivo. Quizás era mi propia lealtad la que no me permitía cumplir con mi misión principal. O quizás era simplemente el hecho de que estaba huyendo de ella. Después de todo. Tos. Pon a trabajar ese cuerpo usado y mantén a ese idiota en el reino. 5. ¿Por qué estás tan desesperado? Mi pregunta no necesitaba respuesta, ya la sabía. Solo quería evitar asentir, realmente no quería esto. A pesar de mis tratos y pensamientos respecto a él, no odiaba al héroe. Me molestaba mucho su forma de ser, pero en el tiempo que lo conocí, comencé a considerarlo como un amigo. No quería tener su hijo. No lo veía de forma romántica. Y tampoco quería convertirme en una cadena para él. A pesar de ser un pervertido mujeriego, notaba que estaba buscando a alguien que lo quisiese. Y, curiosamente, parecía ser lo suficientemente inocente como para dar todo de sí en el momento en que la encontrase. No quería traicionar una confianza así. No de un amigo. Uno en realidad, estaba siguiendo al héroe solo porque quería comprenderlo mejor. La misión impuesta sobre mí estaba lejos de mi objetivo real. Huyó después de la batalla en Kaya, quién sabe por qué, y ahora se encuentra en la frontera. ¿Quieres acaso que se una al imperio y nos declare la guerra? No creo que busque hacernos daño. ¿Y cómo estás tan segura de eso? Ni siquiera previste su desaparición. Ciertamente desconocía el motivo por el que había dejado a la familia real. Tenía mis sospechas, la más grande de todas estaba relacionada a la nigromante. Sin embargo, cuando conocí a esa mujer, no parecía del tipo que manipularía a otros. La odiaba por todo lo que había hecho y no la consideraba una buena persona, pero tampoco veía en ella un mal encarnado. Había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo sucedido. En un principio estaba completamente desconcertada. Lo había culpado de todo y me sentía traicionada. Sin embargo, ahora veía con más claridad. El héroe seguía haciendo sus tareas, todas sus acciones reportadas buscaban el bien común de las personas. Incluso si estaba en total desacuerdo respecto de su idea de paz al incluir a los bestiales, sabía que sus motivos no eran impuros. Uno entonces, ¿por qué nos había dejado? ¿Por qué había decidido trabajar lejos de nuestra vista? Sonreí por la ironía. No había que pensarlo mucho, yo era un estorbo para él. No me necesitaba y se alejó para dejar de verme. He de ser una pésima compañera. Tos. Como sea, recuerda tu misión. Seduce a ese hombre, toma su semilla y átalo a Grand Faust. Debemos mantenerlo controlado en este lugar. 4. Debía ir a Tendidal, o quizás más lejos. Lamentablemente para mi superior, yo carecía de posibilidades para cumplir su cometido. ¿Cómo voy a hacerlo? Pregunté. No tengo carisma, soy demasiado seria. ¿Cómo voy a llamar su atención cuando fue él quien decidió dejarnos? ¿Cómo se supone que ganaré su confianza si al parecer desconfía de todos nosotros y nos abandonó? ¿Cómo voy a seducirlo con un cuerpo como este? Creo que estáis hablando de algo bastante interesante.
Una voz femenina interrumpió nuestra conversación, dejando mis preguntas sin responder. Se trataba de la reina, quien caminó casualmente por el lugar a pesar de estar escondidos en un callejón de la ciudad en la que nos encontrábamos actualmente. Quizás nos estuvo siguiendo desde el principio. Su Majestad. Ambos respondimos a su presencia, inclinándonos. Buenos días. Estabais hablando del héroe, ¿no es así? Sí, el líder se quedó mirándome tras mi respuesta. Lucía enfadado por revelarle esto a la reina. No sabía que debía mantenerlo oculto. La monarca frunció el ceño. Señor Paladín, creo haberos mencionado claramente que vuestro plan de mantener al héroe en el reino no es plausible. Sí, Su Majestad. Lo dijo. Sin embargo, considero que emparejar a dos personas que se aman es lo correcto. Ahora era yo quien miraba a mi superior. ¿Que quién amaba a quién? Consideraba al héroe como alguien cercano, un amigo. Y ese chico no había dado indicios de tener sentimientos por mí, más allá de sus propias fantasías. No había nada más entre nosotros como para decir algo tan extremo. Suponía que este era su plan para llevar a cabo su idea como sea. Siendo yo su subordinada, debería estar a favor de lo que decía, pero... Su Majestad, ¿por qué dice que el plan del líder de los paladines no es plausible? Oye, ¿qué estás? La reina levantó la mano, callando a mi superior. Dependiendo de su respuesta, tal vez debería dejar mis principios y probar suerte seduciendo al héroe. Como había mencionado, me disgustaba aquella idea y, de preferencia, no lo haría. Si esta mujer podía darme una excusa, sería posible negarme sin consecuencias graves. Pero, si lo que decía no podía ser utilizado a mi favor, tendría que rendirme hasta encontrar una mejor opción. El héroe es una persona de otro mundo, dijo. Aquello ya lo sabíamos, no estábamos seguros de qué saldría con ello. Veo que no lo comprendéis. Un mundo diferente significa una cultura aún más distante que la de otro reino. Ese chico, para bien o para mal, no nos ha hablado mucho del lugar de donde vino, por lo que podríamos toparnos con cosas inesperadas. 6. ¿Tiene alguna idea, Su Majestad? Preguntó quien quería casarme con él. Aquí, el matrimonio y la descendencia tienen un gran peso, especialmente entre los nobles. Sin embargo, el héroe no es un noble, y tampoco sabemos la importancia que le da una unión frente a la diosa. Por lo que a mí respecta, el héroe bien podría dejar su semilla en esta paladina y abandonarla a su suerte, yendo a otro reino. 5. Eso sería despreciable de su parte. No creo que... 5. ¿Qué sabéis de él? Según tengo entendido, su reputación con las mujeres no es la mejor. No parece ser un hombre capaz de una relación estable si analizáis los informes. 2. La conversación estaba yendo a mi favor. Era una suerte que mi superior desconociese la actitud real de ese chico, pues, a mi parecer, no era el tipo de hombre que dejaría sola a una mujer embarazada, menos si era su responsabilidad. Era un idiota, sí, y un mujeriego. No podía asegurar fidelidad de su parte, pero creía poder confiar en su sentido de la responsabilidad. Claro estaba, no iba a mencionar aquello frente a este hombre. El líder de los paladines hizo una mueca. Creo que antes de realizar acciones en pro de vuestro plan, deberíais acercaros más a ese chico, para conocerlo mejor, terminó de decir la reina. Pero él no está aquí. Exacto. No está aquí. Y por eso mismo es que lo estamos buscando, ¿no? Para hablar con él, comprender sus objetivos y evaluar su potencial como una amenaza futura para el reino. Las palabras de la monarca me sobresaltaron. Creía que el héroe ya era una amenaza para Grandfaus. Digo, gustaba de la nigromante, ¿qué peor escenario podríamos tener? Aún así, quería confiar en que no buscaría dañar a los inocentes y por eso mismo es que tenía intenciones de traer su trasero de vuelta a mi lado, para poder vigilarlo mejor y quitarle esas ideas raras que tenía en la cabeza. Comprendo vuestra preocupación, Paladín. Vuestros métodos son cuestionables, pero estoy segura que todo lo que hacéis viene con buenas intenciones para el reino. No pongo en duda vuestra lealtad, pero no permitiré que hagáis daño a mis súbditos para cumplir con vuestro objetivo. Lo entiendo, Su Majestad. Buscaré otra forma de controlar a ese invocado. Bien, bien. La reina asintió 2 veces y luego nos observó alternadamente a mi superior y a mí. Supongo que iréis a Tendidal, ¿no es así? Sí, debemos encontrarnos con él antes de que se dirija al imperio, respondió el paladín. Sí, pero... Escuché que hay problemas en Crise también.
Me preocupa dejarla sola en caso de una posible guerra, respondí, acomplejada. La reina se cruzó de brazos. Oh, no necesitáis pensar en eso. Os acompañaré. 3. ¿Eh? Ambos estábamos perplejos. Mi mente se quedó en blanco por unos instantes. Ah, ¿a dónde me acompañará, Su Majestad? A Tendidal. Si lo preferís de otro modo, vos me acompañaréis a esa ciudad, como mi escolta personal. Su Majestad, interrumpió el líder de mi asociación, es una acción demasiado arriesgada. Tendidal es una ciudad que limita con el Imperio, no recomiendo ir allí en el estado que se encuentra Grandfaus. Además, ¿qué hará si el héroe decide ir a la nación vecina? Vos sugeristeis que mi paladina fuese a buscar a ese chico para seducirlo. Si él se dirige al Imperio Sanstrare, pues... La reina cruzó sus brazos y miró hacia el cielo, pensativa. Luego asintió. Sí, una visita a ese país no estaría mal. 3. Su Majestad. Exclamé. Me honra su decisión de acompañarme, pero no puedo permitir que cruce la frontera solo por mí. Bueno, no lo hago solo por vos. La monarca expresó una sonrisa. Yo también tengo asuntos que resolver con ese joven. La mujer se mostraba confiada, segura. Su sonrisa parecía buscar tranquilizarme, pero sus ojos me dejaban con una terrible sensación de temor. Y lo más extraño era que no temía por ella, sino por el héroe. No podía simplemente negarme a ir y resolver esto de otro modo. Lamentablemente, mi imaginación tenía sus límites. Sin darme cuenta, ya estábamos de camino a la ciudad junto a una tropa de escoltas. Fin del capítulo extra Exli. Héroe 12. Viaje de madre e hija. Sabía que llamaríamos la atención cuando llegamos a Tendidal. No todos en Grandfaus conocían mi rostro, pero en un lugar militar como este era algo que debía esperar. Al parecer no había carteles de búsqueda por mi deserción después de la invasión a Kaya. Se me hacía extraño. Asumí que los altos mandos no querían dejar al reino en una posición más inestable de la que ya estaba. Gracias a ello, me recibieron con buenos tratos. ¿No crees que lo están tratando demasiado bien?, preguntó la vampiresa. Fingí no escuchar sus palabras y acompañé a los lugareños para celebrar mi llegada. 4 comimos, bebimos y reímos durante esa noche. Al parecer la situación con el Imperio se hallaba algo tensa y mi presencia subía la moral de todos los habitantes de la ciudad. Esperaban mucho de mí, la presión me estaba matando. Aún así, sonreía a las personas con las que me encontraba. Tuve algunas conversaciones interesantes y obtuve información de nuestro destino. Diría que fue un instante provechoso. La vampiresa y la nigromante se veían bastante incómodas en lo que duró esta celebración. La chupasangre me dijo que no le gustaban las luces del lugar y la chica que me gustaba se sentía algo culpable por haber causado desgracias a estas personas. Dicho eso, confesó no arrepentirse de sus acciones, pues su objetivo era su vida. Aquello me dejaba en una situación compleja, la cual prefería ignorar en lo posible, de lo contrario tendría un colapso mental y moral. La fiesta terminó y la invocadora quiso llevarse lo que sobró del banquete. Le preparé un saco y unas cajas. Juntos, repartimos la comida en los campamentos de los refugiados tras la destrucción de la capital. Gracias, héroe. No pensé que se preocuparía por nosotros, comentó un anciano, quien distribuía las raciones entre sus nietos. No me lo agradezcan a mí. Quien pidió la comida fue esta chica. Señalé a la supuesta madre de la nigromante. Esta se sorprendió tras convertirse en el centro de atención. Gracias, señorita, exclamaron los niños. No. Yo. Gracias, novia del héroe. 4. ¿Quién es su novia? Después de terminar con este pequeño paseo, volvimos a nuestras habitaciones. En el camino, la ex reina Elteria hizo un puchero y me dio un codazo en las costillas. ¡Ay! ¿A qué vino eso? ¿Por qué me señalaste entonces? Pensé que te gustaba acaparar la atención de los demás por cómo reaccionaste a la bienvenida que te dieron. Sí que te gusta asumir cosas de los demás, ¿no? La invocadora me dio otro codazo. Cuando era pequeña me gustaban los elogios de los demás, comentó, bajando la mirada. Quería ser felicitada por todos y me esforcé mucho en mis estudios. Algunos me llamaron un genio, otros estaban envidiosos de mi capacidad mágica. No les presté mucha atención cuando esas voces eran minoría, pero... Después de la invocación de mi amigo, dejó de serlo. Así es.
Desde entonces, siento que desconfío de la mirada de los demás. Sus expectativas me duelen. 3. Perdón, no pensé que te sentirías así. Me lo hubieses dicho, no te hubiese mencionado. ¿Y te llevarías el crédito que me corresponde? Por supuesto, alguien tiene que hacerlo. Recibí un tercer codazo por mis palabras, uno más débil esta vez. Las estrellas brillaban tenuemente en el cielo, consideraba que se mezclaban bien con el ambiente de la ciudad. Las paredes fortificadas y poco coloridas creaban un ambiente sereno y consideraba que quedaba bien con esta noche. La brisa fresca acariciaba nuestros rostros, trayendo consigo los olores remanentes del banquete. El estómago de la invocadora comenzó a rugir. ¿Todavía tienes hambre? Enarqué una ceja. La chica se ruborizó de vergüenza. No es lo que crees. No soy una glotona. ¿Me dices eso después de escuchar tu panza protestando? Después de todo lo que comimos en el van. Oh. Entrecerré los ojos y observé a la madre de la chica que me gustaba. ¿Qué? ¿Por qué me miras de ese modo? Ahora que lo pienso, no te vi comer en la fiesta. Son imaginaciones tuyas. Qué bondadosa de tu parte el sacrificarte para que los refugiados marginados tengan más comida. Me lo hubieses mencionado, te habrías ahorrado este problema. No estoy en problemas. Además, no tenías forma de solucionarlo de todos modos. Pero sí lo hice. La nigromante y la vampiresa se habían percatado de mis intenciones al hablar con tantas personas en Tendidal. Había pensado que la invocadora también tenía una idea de lo que estaba haciendo. ¿De qué hablas? Cuestionó. Dudaba que el desconcierto en su rostro fuera falso. Discutí la distribución de las provisiones en Tendidal con el gobernador y sus consejeros. Coloqué una mano tras mi nuca, un mal hábito que tenía para ocultar mi vergüenza. No soy un gran político, pero noté que había un problema con los recursos al ver a los refugiados a la distancia. Pregunté si escaseaban de estos y me comentaron que los estaban almacenando en caso de que la nigromante atacase esa ciudad como lo hizo con la capital. Por suerte, tu hija ha disminuido la cantidad de zombies en los alrededores, así que usé eso como base para asegurarles que ya me había hecho cargo al respecto. 1. Entonces. La nigromante no tiene planes de continuar su invasión, así que puedo decirle a los demás que logré derrotarla. Pero todavía quedan sus secuaces y es por eso que iré al imperio, para hacer un trato. La comida que cedimos. ¿Fue en vano? No diría eso. Hoy comieron bien y mañana comenzarán a recibir provisiones extra. Mientras distribuíamos las sobras, encontré a personas capaces y les prometí un empleo aquí, dime eso antes. Exclamó la chica, con lágrimas en sus ojos. Debía confesar que su reacción se me hacía tierna. Tú no preguntaste. La invocadora comenzó con una serie de quejas por la situación actual, hablando luego de comparaciones innecesarias entre el cocinero y yo, para finalizar con palabras sin sentido. Cuando terminó su rabieta, se disculpó por su forma de actuar y continuamos nuestro camino, con ella refunfuñando a cada paso. Un puesto de comida seguía abierto a pesar de que el sol se había ocultado hace tiempo. Todavía tenía algo de dinero conmigo, así que la invité a cenar para que dejase de escuchar el rugido de su estómago. Ella aceptó con gusto, alabándome, llamándome santo y cosas por el estilo. Dejé a la invocadora en la puerta de su habitación. En ella compartía cuarto con la nigromante y la vampiresa, quienes no se encontraban en el lugar todavía. Quizás no tenían sueño aún. Gracias por hacerme compañía, aunque fuese una acción en vano, suspiró la poderosa maga. Ya te dije que no es así. Una merienda más puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que hicimos hoy tiene valor. Supongo. Lamentablemente es todo lo que puedo hacer aquí. Como reina Eltería, invadí varios pueblos y ciudades. Mucha gente sufrió por ello, incluso si no eran conscientes de su propia desgracia. Es irónico que busque sentirme mejor conmigo misma con un acto tan irrelevante como este. 2. Si esperas que te regañe por eso, no lo haré. Yo estoy igual o peor que tú, pues me enamoré de la mujer que más daño ha hecho en este mundo cuando todos depositaban su confianza en mí para vencerla. Debí buscar a otro si quería ser juzgada. Tu grupo y el de quien invoqué son los más raros que he visto, moralmente hablando. La invocadora soltó una risita, resignada. Buenas noches, héroe. Buenas noches. Nos vemos mañana para partir hacia el imperio.
Ambos entramos a nuestros respectivos cuartos, esperando recuperar energías para el día siguiente. Tomé un pequeño desvío para ayudar a las personas a quienes les había hecho una promesa en los suburbios. Una pequeña recomendación de mi parte, suponía que eso debía bastar con mi fama actual. Tras acostarme, mientras observaba el techo de mi habitación, preguntándome dónde estaría la chica que me gustaba, un pensamiento fugaz pasó por mi mente. No dijo que era falso. Salimos de Tendidal por la mañana. No queríamos molestar a los lugareños con una costosa despedida cuando ya se habían excedido al recibirnos. Pasamos desapercibidos entre las masas, vistiendo capuchas y accesorios de mal gusto proporcionados por la vampiresa. Me hubiese gustado quedarme durante unos días para cerciorarme de que la distribución de recursos se estaba efectuando correctamente, pero la nigromante nos apresuró. Al parecer, había escuchado rumores de que el ejército y la familia real se acercaban a la urbe. No nos queríamos encontrar con la reina todavía, teníamos otros asuntos que atender antes. Cruzamos la frontera sin muchos problemas. Los monstruos eran escasos y fáciles de enfrentar. Nos turnábamos cada día para hacer guardia, cada uno de nosotros era capaz de mantener a raya a las criaturas. Temí por un tiempo por la invocadora, pero ella ya estaba acostumbrada al combate, dejándome sin mucho que hacer en mis ratos libres. 1. Aprendí a luchar hace no mucho, comentó, alegre, después de preguntarle. Tuve 2 experiencias cercanas a la muerte y eso me motivó a entrenar mejor en el combate. ¿2 experiencias? Imagino que una de esas fue cuando el reino intentó deshacerse de ti. Sí, la otra fue cuando el héroe que invoqué casi me come junto al ejército de la nigromante. 6. La líder de los no muertos reaccionó al mismo tiempo, aún estando más lejos. Pero de alguna forma me recordó y me dejó huir. Fue en ese entonces que juré vengarme por lo que el reino y esa mujer le habían hecho. Debía decir que el desarrollo de esa historia dio un vuelco de lo más grande por lo que veía. Primero, el cocinero no recordaba sus acciones con ella, así que no tomó en cuenta esa promesa. Segundo, la nigromante resultó ser su hija de algún modo y ahora parecen llevarse bien. Por último, ¿no estaba ayudando a la gente del reino cuando fuimos a Tendidal? Tus convicciones no son muy fuertes al parecer, comenté. Bueno, eso es verdad. Si mi voluntad fuese más fuerte, no habría sido controlada por los elterios. Las vueltas de la vida son de lo más curiosas, ¿no crees? ¿Y supongo que tu amor por ese antiguo héroe también cambió? Preguntó la vampiresa, volviendo de eliminar un par de monstruos al pie de una montaña. Que no es amor. Es admiración. Tanto en vida como en muerte, dispuesto a sacrificar sus instintos para salvarme. Eso es lo que considero heroico de él. 2. Por algún motivo, sus ojos se posaron sobre mí. Esperaba que esas expectativas no cayeran también sobre mí. Había cosas que podía sacrificar y había cosas que no. No estaba dentro de mis intenciones morir por cualquiera, incluso si era una chica linda. Por supuesto, tampoco abandonaría a alguien en apuros frente a mí, pero... No esperes que este héroe haga lo mismo, dijo la nigromante. Él es más del tipo que llegaría con un ejército a salvarte, sin dejar que ninguno muera. Eso respondí. Me alegraba saber que la chica que me gustaba me conociese bien. La mujer chupasangre expresó su desconfianza en una mueca. No dijo nada para refutar a la nigromante. De seguro no quería discutir con su amiga. Suponía que mi imagen no era la mejor frente a ella, aunque no recordaba haber hecho algo como para que esa mujer pensase así de mí. El turno de la vampiresa había terminado y ahora le tocaba a la líder de los no muertos el proteger el área. Sus enemigos fueron bandidos que asaltaban a los viajeros entre países. Tenía sentido, considerando que la mayoría de transeúntes por este camino eran comerciantes internacionales. La pálida compañera de mi amada se sentó en una roca, cruzándose de brazos. Lo que dijo mi amiga puede no ser completamente acertado. ¿Por qué lo dices? Preguntó la invocadora. La primera vez que vi al héroe, estaba completamente solo, rodeado de esqueletos y zombies. La imagen de mi primer encuentro con ella apareció dentro de mi cabeza. ¡Qué vergüenza! Era tan joven e inexperto. La ex reina Eltería volvió a observarme llena de expectativas. No estaba aquí para cumplir sus fantasías, así que decidí ignorarla y buscar algo que hacer mientras la chica que me gustaba masacraba a los antisociales. Algo que noté en nuestro viaje fue que los zombies mantenían su distancia.
No esperaba menos de tener a la nigromante de nuestro lado, pero seguía siendo un espectáculo curioso de ver. Justo en estos momentos veía como uno de ellos me saludaba con la mano. No veía inteligencia en su rostro inexpresivo, pero no podía juzgarlo por su apariencia. Lo saludé de vuelta y este cambió la dirección de su caminata, dirigiéndose hacia el imperio. Ten cuidado, susurró la vampiresa a mi oído, haciéndome gritar. Ah. No me sorprendas así. Pensé que se reiría burlescamente, pero en cambio recibí un semblante extremadamente serio. El zombi que acabas de saludar ya no pertenece al sistema de mi amiga. ¿Eh? Pero no nos está persiguiendo. Eso es porque está siendo llamado por su nuevo amo. ¿Recuerdas quiénes están en el Imperio Sanstrare? El cien pies monstruoso y el zombi calamitoso. 3. La vampiresa asintió. No puede atraer a nada que sea diferente de un zombi, pero tiene un mayor control sobre estos que mi amiga. El hecho de que esté siendo atrapado bajo su habilidad significa que hemos entrado en su rango de efecto. 2. Así, el camino se volvería un poco más peligroso, o al menos esa era la preocupación de esta mujer. Sin embargo, los no muertos que nos encontramos seguían sin atacarnos. Eran subordinados de la nigromante o se mantenían caminando lentamente hacia el imperio. Agradecía su desinterés hacia nuestro grupo, ya que podíamos avanzar a mayor velocidad, pero esta situación me estaba poniendo los pelos de punta. Hablando de puntas, antes de llegar a nuestro destino, fuimos atacados con flechas, las que cayeron sobre el cuerpo de la vampiresa, quien manejaba el carruaje en el que íbamos. Elterios vistiendo las ropas usuales del culto fueron nuestros últimos oponentes. Nuestra bienvenida al territorio del imperio. No sabía que estos fanáticos también se encontraban aquí, traidora. Gritaron algunos. Probablemente se referían a la invocadora. La habrían seguido todo el camino hasta aquí. La miré de reojo. Se mostraba serena. Quizás su interés por los orejones era escaso. Bueno, había sido controlada mentalmente por ellos. Probablemente no los tendría en alta estima. ¿Puedo encargarme de ellos?, preguntó la chica. La nigromante y yo parecíamos incómodos ante esa decisión. La vampiresa estaba recuperándose del ataque anterior y podía ver su rostro deformado por la ira. Aún así, no dijo nada para detener a la ex reina Elteria. La invocadora bajó del carruaje y caminó hacia los miembros del culto. Pagarás por lo sucedido a nuestro dios, exclamaron los orejones, saltando sobre ella. Preparé mi espada en caso de necesitar protegerla. A esta distancia debería ser capaz de alcanzarlos si daba un brinco rápido, aunque eso destruiría parte del carruaje. Mis preocupaciones fueron en vano, por suerte. Quédense abajo. Como si un cuerpo invisible los aplastase, los elterios cayeron de cabeza al suelo, hundiéndose en la tierra. Vi un arquero apuntando hacia ella a la distancia, pero antes de actuar, nuestra compañera chupasangre se transportó desde las sombras a su espalda. Allí, también se encargó del resto de oponentes escondidos. Cuando volvió con nosotros, tenía su boca ensangrentada. De seguro había bebido de los fluidos de los orejones, quizás para recuperarse mejor. No veía sus heridas, pero no sabía cómo funcionaban los vampiros, así que solo podía confiar en mis conocimientos traídos de otro mundo. Dije que me encargaría de ellos, regañó quien trajo al cocinero a este mundo. No los habías visto, replicó la pálida mujer de ojos negros. Sí los vi. Estaba fingiendo ignorancia para tomarlos por sorpresa. Sí, claro. Es verdad. La chica frunció el ceño. Luego cambió su mirada hacia mí. Héroe, tú lo viste. Estaba por acabar con ellos también, ¿no es así? Sí, mi respuesta la dejó contenta, pero a cambio me gané el disgusto de la vampiresa. No es como si le agradase mucho de todos modos. Después de comprobar que no quedasen más miembros del culto por los alrededores y aprovechar de quedarnos con sus pertenencias, finalmente llegamos a la ciudad limítrofe del Imperio Sanstrae Mahal. El lugar era diferente a lo que me esperaba. Quizás la imagen que me había dejado el reino estaba demasiado incrustada en mi mente. La arquitectura, los lugareños, las costumbres, los productos, todo era muy diferente. Tenían un sistema social que no me esperaba en un mundo de fantasía y trataban muy bien a sus habitantes a pesar de ser un lugar lleno de fugitivos y criminales. ¿Por qué es tan bueno este lugar?, me quejé.
Si podían lograr algo como esto en este mundo, era difícil defender al reino por su acto mediocre, a pesar de tener buenas políticas administrativas en cuanto a los nobles. Nos sentamos en una mesa, pidiendo algo para comer. Lo que nos sirvieron tenía un trozo de carne deliciosa y su acompañamiento no estaba nada mal. Dicho eso, sentía que le faltaba un poco de aliño. La nigromante tomó un sorbo de su bebida y respondió a mi pregunta. Fuera del hecho de que mis ataques constantes no le dieron mucha opción a Grandfaust de progresar en otros aspectos, el imperio tiene la ventaja de su gran extensión para recibir y distribuir recursos. Al norte del continente se halla la red hídrica de Morator, la que ha facilitado el cultivo masivo de granos, frutas y verduras. La red hídrica de Morator. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Es una enorme planicie al pie de una cordillera. Está llena de ríos que se entrecruzan entre sí y el imperio, en vez de colocar ciudades allí, decidió realizar un proyecto de agricultura. Y la presencia de esa cordillera también significó una buena oportunidad para obtener minerales codiciados, añadió la invocadora. Me sorprende que puedan distribuir todo eso al resto del imperio, comenté. La maga que trajo a mi amigo a este mundo se encogió de hombros. No lo hacen. La gran abundancia de esa planicie está reservada para el sector norte y centro del imperio. Sin embargo, al tener tanta comida, una buena parte de los recursos del Estado puede ser dedicada a mejorar la condición de sus ciudades y pueblos. Para tener tantos recursos, me sorprende que este platillo tenga falta de especias. Me arrepentí de decir esas últimas palabras, pues recordé a la nigromante y a su madre sobre el cocinero. Verlas poner esa expresión triste me partía el corazón, especialmente porque era muy consciente de que yo no podría reemplazarlo y reconfortarlas de la manera que ellas querrían. La comida dejó de saber bien para mí. La vampiresa, al notar el ambiente lúgubre que se estaba formando, chasqueó su lengua y pidió una botella de una bebida alcohólica llamada luasa. La luasa era un brebaje potente que se bebía en pequeños vasos y no se recomendaba más de 3 de ellos. Tos. Están muy deprimidos, así que les voy a facilitar comunicarse un poco, dijo la chupasangre, dejando un vasito al frente de cada uno. Eso me trajo un recuerdo de cuando estaba en Kaya. Oye, espera. Si la nigromante bebe eso. Demasiado tarde. No pasó mucho tiempo para que nuestra dinámica cambiase. No hagas eso, regañó la invocadora, cubriéndose los pómulos sonrojados. No le digas qué hacer a mi amiga, refutó la vampiresa, sonriendo de oreja a oreja. Su voz sonaba extraña, pero podía ver claramente que estaba fingiendo ebriedad. Bueno, yo soy supuestamente su madre y este comportamiento es vergonzoso. Más si es en público. Contrario a la mujer de ojos negros, la gran maga sí estaba sufriendo los efectos del alcohol. Mamá. Mamá. Quien más afectada estaba era la chica que me gustaba, tambaleándose de lado a lado mientras movía sus pies descalzos. Según ella, los zapatos le incomodaban. Después de su exclamación, abrazó a la invocadora y exigió una caricia sobre su cabeza. Dios mío, se veía tan tierna que lamentaba seriamente no poderla observar desde un mejor ángulo. Actualmente me había convertido en una silla, la de esta líder de los no muertos. Llamábamos la atención de los transeúntes, quienes comenzaban a rodearnos lentamente como si fuésemos un espectáculo. Mamá es mala. En vez de darme magia, debiste hacerme más femenina, comentó la nigromante, palpando su plano pecho. Ya crecerán, respondió la ex reina Eltería, acariciando amorosamente la cabeza de su hija. La habíamos perdido, esto podía empeorar en cualquier momento. ¿Tú qué opinas, amigo? Dijo la enemiga del mundo, dirigiéndose a mí. Llevo siglos sin crecer. ¿Crees que se harán grandes? La nigromante tiró de su camisa, intentando enseñarme lo poco que tenía. Sus compañeras la detuvieron. ¿Qué crees que le vas a mostrar al héroe, tonta? Te arrepentirás de esto cuando recuperes la razón. La invocadora y la vampiresa regañaron a la chica, quien respondió con un bufido. Pero es mi amigo, mostrarle un poco no hace daño. ¿De dónde sacas esa idea? Niña indecente. Eso, escucha a tu madre. Los espectadores se veían sumamente confundidos por las palabras de estas chicas. Llegó un guardia a comprobar la situación. Nos llevó a un centro de detención por disturbios en un recinto privado. Temí por su vida, considerando la fuerza y habilidad que tenía este grupo de mujeres, pero todas aceptaron seguirlo sin protestar.
Nos dejaron sentados en una banca dentro del cuartel mientras llenaban unos papeles. La vampiresa fue quien nos representó, considerando que era quien en mejor estado se veía. Quedé en medio de estas dos chicas, lo que me ponía muy nervioso. La invocadora se quedó dormida al poco tiempo mientras que la líder de los no muertos colocó su cabeza sobre mi hombro. Mi corazón latía con fuerza gracias a ello. Nigromante, si haces eso, pensaré en cosas equivocadas. Tos. ¿Pensar qué cosas? Preguntó ella, abrazando mi brazo y poniéndose cómoda. Voy a pensar que me quieres. Pero sí te quiero. Eres mi segundo amigo después de la vampiresa. El otro tipo de querer. ¿El otro? Ah, yo quiero al otro héroe. Uno asentí. Ya sabía cómo eran las cosas, pero el alcohol no me dejaba pensar bien y mis esperanzas iban y venían constantemente. No podía controlar bien mis emociones en ese estado. Pero, ¿sabes? Él no me quiere a mí. Tiene a su esposa, su hija. Una linda familia. En ese sentido, somos similares, ¿no? Queremos a alguien que no nos corresponde. La chica dio un pequeño salto producto de un hipo. Perdón, no debería estar hablando de esto. Con lo mal que trato a tu corazón, ¿todavía me quieres así? Sus ojos se mostraban tristes, pero me observaban con cierto anhelo. Vaya egoísmo ese de buscar el amor de otras personas, pero no devolverlo. Era frustrante y no me gustaba, pero decidí responder con sinceridad a ese dañino deseo. Sí, todavía tengo sentimientos por ti. Ya veo. Lo siento. Observé el techo. Su disculpa me dolía, pero agradecía que fuese directa conmigo. No era la primera confesión que le hacía y no era la primera vez que era rechazado. Me preguntaba si valía la pena seguir intentándolo. Las probabilidades de tener éxito eran seguramente nulas, pero quería creer que al menos había algo que ganaba de todo esto. Nigromante, yo. Quería expresar mis sentimientos en vano nuevamente, quizás era un masoquista. Lamentablemente, la chica que me gustaba se había dormido, descansando su cabeza sobre mi hombro y abrazándome con suavidad. Coloqué mi mano libre sobre mis ojos y di un largo suspiro. ¿Qué estoy haciendo? Ciertamente, ¿qué estás haciendo con mi amiga sobre ti? Preguntó la vampiresa, volviendo de la interrogación de los guardias. Veo que las chicas estaban cansadas. Ya sabía yo que el viaje no había sido para nada cómodo. Con sus palabras, imaginé que la escena que hicimos en el local fue intencional. Quizás esta chupasangre tenía planeado dejar dormir a nuestras compañeras desde el principio. Yo también estoy cansado. Puedo dormir sobre la cabeza de la... Un zape me quitó todo el sueño que podía haber tenido. Mi broma pareció molestar a la amiga de la líder de los no muertos. Tos. No digas tonterías. Tú y yo debemos mantenernos alerta y proteger a esta madre e hija. Sonaba muy segura de sus palabras, pero yo no entendía a qué se refería. Los peligros de esta ciudad eran escasos, siendo el mayor de ellos el zombi calamitoso, quien se hallaba encerrado en alguna parte de Amal. Pensábamos encargarnos de ese grupo de no muertos de todos modos, pero había otro en particular que venía primero. Ahora que lo pienso, ¿dónde está el 100 pies monstruoso? Pregunté. Se suponía que ya debería estar en el Imperio. Eso es lo extraño. No hemos visto indicios de él ni de monstruos en los alrededores, para nada. Sin embargo, tengo un mal presentimiento viniendo desde el subsuelo. No tenía una gran habilidad para detectar movimientos en lugares que no podía ver, pero ahora que esa mujer lo mencionaba, sentía que algo se movía bajo mis pies. Fuese lo que fuese, esperaba que al menos nos dejasen descansar este primer día en el Imperio. Fin del capítulo extra Exley. Capítulo Lee. Limpiando la ciudad. Fu. La vampirita, luego de vernos, comenzó a reír levemente. Luego, extendió sus brazos y nos saludó con su rostro alegre, pero qué sorpresa encontrarlos aquí. Qué felicidad, qué dicha. Este esqueleto es muy aburrido como compañero de conversa, me alegro de ver a mi discípulo aquí. Tos. ¿Discípulo? Pregunté. Oye, ¿quién te enseñó el uso de la magia? Ya lo has olvidado, malagradecido. Ah, es verdad. 3 no sabía si era por mi condición de zombie, pero estaba olvidando que esta chiquilla era mi maestra. Gracias a ella era que no había terminado flotando en alguna parte del reino, sin poder bajar. ¿Y ella? Preguntó la pequeña chupasangre, apuntando hacia la guerrera esqueleto.
Como la pareja de huesudos no tenía rostros expresivos, era difícil saber lo que estaban sintiendo en estos momentos, pero estaba seguro de la incomodidad que provocaba esta situación. Expliqué nuestras circunstancias y nuestros planes a estos conocidos, quienes asintieron tranquilamente mientras escuchaban mi historia. Hasta que mencioné el asunto de la nigromante y la reina Eltería. Escépticos, miraron a la mujer no muerta para tener algún tipo de confirmación. Esta asintió y no tuvieron más opción que creer en mis palabras. Entonces la reina Eltería es humana y, de paso, la persona que te trajo a este mundo. No, vampirita, lo que deberíais confirmar es si la nigromante realmente causó todas estas desgracias solo para encontrar a su amor perdido en el tiempo. ¿Y a mí qué me importa la situación amorosa de esa mujer? Yo quiero entender cómo es que una simple humana llegó a convertirse en la soberana de los Elterios. Y eso de invocar al padre de mi amiga. La guerrera esqueleto les habló de las circunstancias especiales de esa chica. El cómo su cantidad de magia excedía con creces a la de un humano normal y también que seguía en crecimiento, similar a lo que sucedía con la maguita. Aquellas palabras me causaron cierta inquietud. Por la forma en que hablaba, era como si la invocadora y la maguita tuviesen algún tipo de relación. Como si poseyesen el mismo talento o algo así. Fuera de estas dudas, lo que más me causaba curiosidad era la forma en la que ambos, vampirita y paladín esqueleto, ignoraron el hecho de que quien me trajo a este mundo era la madre de la líder de los no muertos. No creo que este sea el lugar para tener esta conversación, comenté. El grupo observó sus alrededores. Unos cuantos curiosos estaban escuchándonos a la distancia. Era algo vergonzoso. La vampirita se rascó la cabeza en frustración y nos llevó hasta un callejón. Luego, se detuvo en seco, miró hacia el cielo y, dando una media vuelta, declaró: No tengo idea de dónde se están hospedando. Rápido, dime la dirección para que los guíe. ¿Por qué tienes que ser tú la guía? Quise preguntar, pero me abstuve. Amiga. Vampirita. Mi hija y la no niña se abrazaron tras cruzar la puerta del lugar en el que estábamos residiendo. Se veían muy felices juntas. Estuvieron conversando sobre lo que hicieron desde que se separaron hasta la fecha. Las escuché en silencio, no quería interrumpirlas. Aunque, pronto me di cuenta de que la pequeña chupasangre había olvidado nuestra conversación y se mantenía hablando con la niña araña sobre sus aventuras en la ciudad de los vampiros. Gracias a esta plática, me enteré más o menos de lo que había sucedido en el lugar bajo su perspectiva. Unos cuantos detalles interesantes aparecieron entre las historias de esta chiquilla. Después de todo, era una vampira, quien conocía las costumbres y las zonas importantes dentro de la ciudad de sus compatriotas. Mi hija escuchó todo lo que su amiga tenía que decir, incluso si partes de la historia ya las conocía por el resumen hecho por la guerrera esqueleto durante nuestro viaje. Mirando en otra dirección, estaba la situación opuesta. Dos conocidos quienes en su reencuentro se negaban a hablar. Marido y mujer, ambos sentados en un sofá, con las piernas juntas y sus posturas rígidas. Tampoco quería intervenir en su silencioso intento de plática. Era muy incómodo y no quería inmiscuirme en sus problemas amorosos. Aquella decisión me dejó sin nada que hacer en estos instantes. Mi esposa se encontraba fuera y la chica lobo hacía lo que podía para resistir sus impulsos de robar los huesos de la pareja no muerta y enterrarlos por ahí. Bien, prepararé algo mientras tanto. Me hablaba a mí mismo, pero la vampirita me escuchó al parecer. Podía ver sus ojos brillando y su boca babeando. Quiero albóndigas, proclamó. Yo soy el cocinero y yo decido qué hacer hoy. El menú de hoy son verduras. Ese no es modo de hablarle a tu maestra. Te dejaré una sopa de sangre como platillo extra si te quedas tranquila. No me vas a convencer con eso. Dichas sus palabras, la pequeña vampira continuó sus actividades con mi hija y no volvió a hacer demandas. Vaya que era fácil controlarla. Había dicho que haría verduras, pero nunca mencioné el cómo. Teníamos una buena cantidad de comida hoy gracias a los buenos precios dentro de Crise. Un motivo más para querer quedarme aquí cuando todo estuviese más calmado. Las bármelas en la sartén, con un poco de aceite. No, mejor manteca. Combinarán bien si le agrego huevos y harina. ¿Qué hago con este caracho? Supongo que su jugo puede sazonar bien las moraleras, pero no hay suficientes como para todos. Si la mezclo con esto. ¿Qué vas a preparar, ya? Consultó la chica lobo, acercándose por detrás. Movía su nariz poco a poco, disfrutando del aroma.
Un invento que se me acaba de ocurrir. ¿Puedes comer esto? Enseñé un vegetal de sabor característico. Su olor era muy fuerte y podía no ser algo bueno para especies bestiales. Ni yo creo que pueda hacerlo sin que me dé dolor de estómago. Iré a cazar un par de aves en las afueras de la ciudad. No me gusta la gente quisquillosa. Ni yo puedo evitarlo, ya. Scarm Yeonyada. Exclamó, saliendo por la ventana. Quizás solo era una excusa para alejarse de los esqueletos. O de las niñas. Mi hija y la vampirita lucían decepcionadas tras la ausencia de la chica bestial. Me alegraba por ella. Pudo huir antes de sufrir sus abusos. Los niños podían ser muy crueles con los animales. Cuando estaba cerca de terminar la sopa para la vampirita, mi esposa volvió al hogar, trayendo consigo unas brochetas ahumadas. Antes de ir a recibirla, ella llegó directamente a la cocina y me saludó con un beso. Poco tiempo pasó antes de notar la presencia del paladín esqueleto y la amiga de nuestra hija. 1. Tenemos invitados sorpresa, comentó, saludando cordialmente al huesudo luego. A la otra solo le dirigió una mirada y una leve sonrisa. Tu esposa da más miedo cada día, se quejó la pequeña, me declaro víctima de su maldad. Si sigues con eso, no hay sopa. Mi advertencia la dejó tranquila nuevamente. Cenamos juntos, escuchando el día de mi esposa en su trabajo y luego hablando de cómo nos encontramos a este par de invitados en la ciudad. Cuando terminamos de comer, la chica lobo apareció con su presa. No tenía ánimos de volver a cocinar este día, así que le dejé el horno encendido para que ella se preparase algo con su carne de ave. Terminada la cena, hablamos de lo que había sucedido en la ciudad. Como la vampirita y el paladín esqueleto se habían quedado por más tiempo, pudieron darnos un breve reporte de la situación en Crise. Cuando llegamos, habíamos notado la coexistencia entre humanos y bestiales, cosa que no existía antes. Pensar que estuvieron en una guerra. Me preguntaba cómo era que lo había logrado el equipo del héroe para reconciliar a estas especies. Sin embargo, no todo estaba bien. Había rumores de una posible nueva guerra y eso estaba tensando las relaciones entre estos dos grupos. Lamentablemente el héroe había partido hacia el imperio y la maguita estaba lejos de este lugar. Llegaba a ser un poco frustrante que al poco tiempo de que estos se alejasen, la amistad entre los reinos volviese a verse amenazada. Tanto esfuerzo por nada, se quejó mi esposa. Ella estaba más interesada en la paz de Grandfaus y el reino bestial que yo. En mi caso, simplemente consideré esta situación como mala suerte. Los conocimientos que provenían de mi mundo anterior me dejaban con la sensación de que dos especies inteligentes no podían coexistir en el mismo mundo. Curiosamente, el héroe tenía un pensamiento opuesto. Quizás a mi yo del pasado le gustaban las historias pesimistas. 1. Una pensaría que el culto ya debería rendirse a estas alturas. ¿Qué ganan molestando a todo el mundo si ya no tienen un dios al que venerar? Comentó la vampirita, comiendo los restos de comida que sobraron en los platos. 1. Desde que escuchamos los rumores, hemos estado recorriendo la ciudad, añadió el paladín esqueleto. Lamentablemente, no tenemos poder político, así que reunir información de ese lado ha sido un poco difícil. ¿No podías hipnotizar a la gente y controlarlas así? Pregunté a la amiga de mi hija. Me encantaría hacerlo, pero la gente importante consiguió unos colgantes que disipan esa magia. ¿Colgantes? ¿De dónde los obtuvieron? Esqueleto y vampira se miraron entre sí. La iglesia. Me preguntaba por qué la iglesia de la diosa comenzaría a tomar este tipo de precauciones ahora. No recordaba que hubiese un importante historial de personas siendo manipuladas como para tomarlo en cuenta. ¿Sería posible que alguien estaba al tanto de la presencia de la vampirita? 3. Protestar contra ello sería ridículo. La pequeña pelirroja se encogió de hombros. Intenté controlar a los que acompañaban a los altos mandos, pero no he tenido resultados. Al parecer solo hablan de cosas importantes cuando están solos. Tanto misterio se me hacía sospechoso. Comprendía el hecho de no querer ser manipulados, pero, ¿qué tipo de información requería de tanto secretismo? ¿A quién querían ocultársela? Con eso en mente, decidimos trazar un plan de acción. Se suponía que iríamos al reino insectil ahora, pero no podíamos dejar las cosas como estaban. Salimos esa misma noche y recorrimos las calles. Podía ver que algunas personas actuaban tan sospechosas como nosotros, se ocultaban en las sombras, observaban sus alrededores y seguían a personas aparentemente importantes.
¿Y esos? Cuestionó mi esposa. La vampirita entrecerró los ojos, mirando al grupo a la distancia. No son ladrones, sus ropas no se ven de la calidad usual. Llevan capuchas, veo dagas afirmadas por sus cinturones, algo que parece un colgante. ¿Eh? ¿No son esos los locos del culto a la bestia? Pensaba que sería muy obvio que se apareciesen tan fácilmente. No veía precaución en su actuar. Estaban a la vista de todo el mundo. Decidimos vigilarlos. Fueran quienes fueran, todavía seguía siendo una mejor pista que caminar por toda la ciudad buscando indicios de las acciones de los fanáticos. El grupo de encapuchados actuaba rápida y eficientemente. No eran buenos ocultándose, pero sí en atrapar a sus objetivos y eliminarlos. No parecían discriminar entre razas, asesinaban a humanos y hombres bestia por igual. La única diferencia era el método. Están tratando de hacer que parezca una riña entre especies, comentó el paladín esqueleto. Mi esposa se acercó a uno de los cadáveres, revisando sus heridas. A los humanos los están matando como si fuese culpa de un hombre bestia. ¿Se puede reproducir eso? Preguntó la chica lobo. No es tan fácil como uno creería. Confeccionar armas que simulen colmillos y garras no son un buen gasto, y sería un desperdicio de tiempo y recursos el recrearlas, pero se necesita de una habilidad excepcional para imitar esas características con espadas y lanzas. Entonces, quizás tienen a un hombre bestia participando de esto. No recordaba que hubiese muchos semihumanos del lado del culto. Hasta ahora, la mayoría que me encontraba eran humanos o elterios. Quizás simplemente se debía a que estaba en un reino humano, pero no podía evitar sentir que algo no estaba encajando bien. El grupo de asesinos se dividió en dos. Uno de ellos se introdujo en las alcantarillas. Vimos a un guardia de la ciudad seguirlos. El otro se devolvió por su camino. Decidimos atraparlos por nuestra cuenta. Había unas cuantas cosas que preguntar. No tardamos mucho en darnos cuenta que se trataba de esclavos. Estaban siendo obligados a actuar como hacían. Todo tenía sentido ahora si asumíamos su inexperiencia para evitar ser seguidos. Ya decía yo que, para ser miembros del culto, su habilidad parecía deficiente. Les hicimos varias preguntas, sobre su objetivo, sobre sus acciones, sobre la ubicación del culto. Lamentablemente no llegamos a obtener información de gran relevancia. Los esclavos poco sabían de las pretensiones del culto. Dijeron que sus rostros habían sido cubiertos tras llegar a la ciudad y les dieron sus órdenes en uno de los callejones de Crise. Dudaba que su base estuviese cerca de ahí. El paladín esqueleto notó algo en las ropas de los esclavos, pero no dijo nada al respecto. Quise preguntarle por aquello, sin embargo, me silenció. 3. Vampirita, ¿puedes liberar a los esclavos? Preguntó mi esposa. Bueno, puedo intentarlo. Cada organización tiene su técnica. La chiquilla se acercó a uno de los supuestos miembros del culto. A ver, déjame ver tu cue. Ah, explotó. Luciendo decepcionada, la pequeña pelirroja comenzó a lamer sus manos ensangrentadas. Las otras personas capturadas perecieron al mismo tiempo, todos con sus cabezas reventadas. Al menos no saben cómo los del culto. La chupasangre parecía satisfecha. Nos preguntamos si habría sucedido lo mismo con el grupo que fue a las alcantarillas, así que bajamos por donde los vimos. La chica lobo siguió los olores más cercanos a personas vivas y nos guió hasta un grupo de cadáveres. En vez de tener sus cabezas desaparecidas, estos habían muerto por espadas. Se trataba de hombres bestia, quienes poseían la misma ropa que los esclavos que atrapamos. Han de haber muerto antes de que se activase el hechizo de detonación, comentó el paladín esqueleto, acuclillándose para observar mejor los cuerpos. La guerrera esqueleto lo acompañó. Parecía ser que el ambiente incómodo entre estos dos no aparecía cuando estaban trabajando. ¡Qué profesionales! ¿Y bien? ¿Encontraste lo que querías buscar? Preguntó la vampirita. Sí, estos también llevan lo mismo. Supongo que el culto no es tan minucioso como para ocultar estas cosas. El huesudo se levantó, cambiando su mirada hacia nosotros. Deberíamos partir. Tengo una idea de dónde podría encontrarse el culto. Seguidme. Nos miramos entre nosotros. Me sentía mal por no ser un aporte en esta investigación, pero, bueno, tampoco es que hiciese mucho en general respecto de todas las batallas que he librado.
El héroe se encargó del Elterio en Kaya, mi hija fue crucial en la batalla contra el zombi porcino, la vampirita y el paladín se encargaron del espectro, la maguita venció al rey Elterio y la nigromante junto al héroe derrotaron al rey de las bestias. 8. Ahora que lo pensaba, nunca había vencido al enemigo de mayor importancia en las batallas que había participado. Sabía que, dentro de nuestro grupo, estaba en la parte inferior de la pirámide de poder, pero recién caía en cuenta de la irrelevancia de mi presencia cuando se trataba de un combate. Salimos de la ciudad. El paladín nos estaba llevando hacia una zona completamente despoblada. Llegaba a sentirse sospechoso. ¿A dónde nos llevas?, preguntó mi esposa. Los esclavos tenían una sustancia en particular. Recuerdo que en esta zona hay una gran cantidad de esta y consideré apropiada una investigación. ¿No puede ser simplemente que pasaron por este lugar? Comprendo vuestra duda, pero estaban ubicadas en lugares un tanto difíciles de alcanzar si solo estaban de paso. Es una sustancia corrosiva leve, la cual actúa tras una larga exposición. ¿Es un monstruo?, consultó la guerrera esqueleto. No, es el musgo sobre una roca de caverna. Suponía que el conocimiento ancestral de este huesudo estaba siendo de ayuda. Nunca había escuchado de un musgo corrosivo en lo que tenía de memoria. Miré a la chica zombie, esta se encogió de hombros, dándome a saber que tampoco tenía conocimiento de aquello. Bueno, la mujer de este esqueleto tampoco sabía de esto, así que asumí que sería algo que quizás solo los paladines aprendían. Hablando de paladines, hacía tiempo que no veía a la otra compañera del héroe. ¿Estaría bien? Me dejó una mala impresión después de interactuar con la chica lobo, pero no la consideraba una mala persona. 1. Deteneos. El paladín esqueleto extendió su brazo y apuntó hacia una cueva a lo lejos. No tenía nada de raro, excepto que sus alrededores se veían demasiado despejados. No era algo fácil de notar, pero mi experiencia viajando por meses en la intemperie me decía que algo era anormal en ese lugar. Por lo tanto, decidimos infiltrarnos, haciendo el menor ruido posible. La vampirita era quien mejor veía en la oscuridad, seguida de la chica lobo. Ambas nos guiaron por la cueva. ¿Quién? Un vigía se encontraba a unos 30 pasos de la entrada. Lo suficiente como para no verse a la distancia. La vampirita había lanzado un hechizo de oscuridad para camuflarnos, por lo que este pobre hombre no se percató de nuestra presencia hasta que fue demasiado tarde. Revisamos a nuestra víctima. Un humano, macho, aparentemente un mago. Vestía de una túnica oscura, una daga, una varita y un pendiente con la imagen de un monstruo. Era difícil dudar que fuese un miembro del culto. Seguimos avanzando y nos encontramos con otras personas como él. Al final del camino, escuchamos personas conversando entre sonidos parecidos al choque del metal con cerámica. Los miembros del culto a la bestia estaban planeando sus acciones futuras mientras merendaban. El aroma de la comida hizo que mi estómago comenzase a rugir. 5. 15. 20. Son en total 27 personas, mencionó la vampirita. No puedo distinguir entre los fanáticos y los esclavos. ¿Alguien que parezca el líder?, pregunté. No. Todos son iguales. Hay uno que tiene un equipo de mejor calidad. Habrá que arriesgarse. Somos 7. ¿Quieres la entrada normal o la fantástica? ¿Cuál es la fantástica? La chiquilla pelirroja sonrió y lanzó una bola de fuego en el centro del lugar. La esfera impactó con 3 fanáticos, calcinándolos al instante. ¿Qué sucede? Intrusos. Los enemigos entraron en pánico tras el repentino ataque. Podía ver sus rostros nerviosos a través de la luz proveniente del fuego. Cajas de madera y la ropa de las víctimas me permitieron ver el interior de la caverna con claridad. Algunos fanáticos se prepararon para la batalla, otros se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer. Unos pocos a lo lejos intentaron huir por otro túnel. La pareja de esqueletos bloqueó su salida. Les dejo estos a ustedes, exclamó la pequeña chupasangre, volando hacia las salidas extra de la cueva, lanzando hechizos dentro de los caminos. No teníamos opción. Mi esposa y la chica lobo entraron en combate cuerpo a cuerpo, siendo asistidas por mí con hechizos de rayos. La niña araña siguió a su amiga mientras dejaba una red de telarañas a su paso. Los miembros del culto fueron derrotados a los pocos minutos. El ataque sorpresa no les dio tiempo para reaccionar como debían y cayeron presa de nuestros ataques.
La chica zombie mordió a unos cuantos, formando una pequeña tropa de no muertos, asistiéndonos. Eliminamos a todos los presentes y conseguimos buenos ingredientes para la cena futura. Intentamos dejar vivo al supuesto líder, pero este se quitó la vida y no nos permitió interrogarle. Esto debería ser todo, ¿no? Preguntó mi esposa. La vampirita cruzó sus brazos. Quizás haya una que otra base más, pero no hay muchos lugares en los que ocultarse en los alrededores de Crise. Ante la duda, nos quedamos 5 días en la ciudad, investigando los otros posibles escondites. No encontramos nada y concluimos que habíamos erradicado la amenaza del culto en la ciudad. Se siente algo anticlimático. La chica lobo movía sus orejas de arriba hacia abajo, volteando su cabeza de vez en cuando hacia las puertas de la ciudad. Eso es lo que pasa cuando no dejamos a los malos hacer sus cosas, contestó mi hija, orgullosa de sus hazañas. Abandonamos Crise el 5.º día, viajando todos juntos en una carreta. Nuestro objetivo era el reino Inseptil, pero teníamos que pasar primero por el reino bestial. No era alguien religioso, pero recé a los cielos, pidiendo que la ciudad no volviese a ser invadida por esos enloquecidos adoradores del rey de las bestias. Fin del capítulo.